Comenzar con la introducción y voy a hablar sobre todo el seguimiento que fue ocurriendo durante toda nuestra historia, que comenzó a fines del siglo XIX durante el imperialismo, que el imperialismo significa la conquista de tierras a través de la fuerza militar o económica de los países más desarrollados del mundo. Que en ese momento los países imperialistas, se le decían, eran Portugal, Japón, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Portugal, Rusia, Italia, España y Países Bajos. El objetivo de estos imperios era completamente explotar todos los recursos que tenían las tierras de Sudamérica. Eran muy ricas en recursos como alimentos y materia prima. Y esto también llevaba de la mano el crecimiento del imperio. También una de las razones por las que se creó el imperialismo y se creció era el crecimiento del imperio y de insertar la cultura y educarlos también a los pueblos aborígenes que eran en ese sentido. Lo que tenían, el interés que tenían los mercados, industrias, el imperio era toda la ganancia posible que sea para ellos. Ellos solo le daban una pequeña parte de ganancia y después iba todo hacia el extranjero. La conquista colonial y la colonización fue muy novedosa en el momento porque fue algo muy bueno para el comercio mundial, debido a que se creó una asociación, como un lazo entre todo el mundo por la producción, exportación y todo lo que llevaba de la mano el comercio. También los estadistas de la época justificaban el imperialismo, las conquistas de territorio, diciendo que esto era muy importante y era completamente necesario para seguir fabricando y construyendo nuevos campos y comercios, con el fin de que no se estanque la economía nacional o mundial. Entonces era totalmente necesario. Y también en esos momentos, siempre Europa, cuando empezaba a colonizar, se creía muy superior en todos los sentidos, se creía muy superior, y también decían los estadistas que su misión y su deber como raza superior era educarlos y darles una cultura apropiada a las razas inferiores. La inserción de la economía mundial en Sudamérica fue de manera muy lenta, pero en el momento que se metió completamente pisó muy fuerte debido a que nuestras tierras tenían mucha materia prima y mucho alimento, algo que no había en excedente en Europa. Entonces terminó siendo muy importante para nosotros, pero también llevó muchas ventajas y muchas desventajas. Una de las desventajas más importantes fue que había mucho trabajo, pero crecía mucho la pobreza, porque había muchos asalariados, pero estos eran pagados mal y no había los recursos para trabajar tampoco, y la calidad de vida decrecía mucho. Y también empezaron a aparecer las desigualdades por las zonas, debido a que cada zona estaba distribuida, había una división de trabajo que constataba dependiendo la producción de cada lugar. Por ejemplo, había zonas donde se producía y se exportaba minería, y había otras donde se exportaba y se producía cocos y bananas. Había una desigualdad muy grande porque no era el mismo producto, no era el mismo pago. Entonces crecía la pobreza en algunos lados y en otros se balanceaba bastante la economía. Pero también tuvo muchas ventajas, por ejemplo, las sociedades fracturadas o que estaban muy mal, con mucha pobreza, terminaron mejorando, por así decirlo, porque tenían trabajo, y eso no existía todavía casi en ese territorio. Tenían trabajo, entonces más o menos empezaron a insertar aún más en la economía. Luego, ya comenzado el siglo XX, la inserción de América Latina en el mundo, en el aspecto económico, ya fue total.
se tuvo que crear una división de trabajo total, que esto significaba que se dividía en tres. Esta división de trabajo era dividida dependiendo del país, la zona o el clima que tenía cada zona. Por ejemplo, en las zonas agropecuarias y donde había mucha cantidad de tierra, eran lugares como Argentina, Uruguay y muchos más, que en esto se ejercía la actividad agropecuaria. Luego estaban los climas tropicales, donde eran zonas tropicales de mucha fauna, pero que se extraía coco, banana y café en gran cantidades. Y luego estaban los lugares de producción minera. Esto básicamente era explotación de minería, que era Bolivia, Perú y muchas zonas de México donde se producía, donde se sacaba de las minerías estaño, plata, cobre, salitre y muchos otros tipos de metal. Y luego también, más siendo avanzado, se empezó con la extracción de petróleo. Esto mientras iba pasando los años iba progresando. Básicamente iba progresando en dos zonas, porque la tropical, como era muy fácil la obtención de los recursos, no se invertía en productos manufacturados como máquinas u otros, entonces no había avances tecnológicos, la gente seguía trabajando sin ninguna maquinaria y la calidad de vida bajaba mucho. Luego en la minería fue la más beneficiada porque se construyeron las vías férreas. Estas vías férreas lo que lograron es que se comunique con todas las fronteras, con todos los territorios y que se genere un movimiento económico en la zona que hizo que aumente mucho la economía. Y en las zonas agropecuarias pasó lo mismo, no en tanta dimensión o tan abruptamente como en las minerías, pero sí comenzó a balancearse mucho la economía y también se necesitaban materiales y maquinaria que eran distribuidas o eran pagadas por las empresas extranjeras, que esto también imposibilitaba a las empresas locales a tener una posibilidad, pero que luego iban a ayudar mucho. Luego, debido a estas economías, como había explicado antes, una donde se beneficiaba totalmente el extranjero y otra donde se beneficiaban los dos, se crearon dos conceptos: la economía de control nacional, que esta era producida y exportada por los socios y los capitales nacionales. ¿Esto qué significaba? Que iba a subir el nivel económico, que iba a haber una buena repartija de ganancias entre todos y que iba a mejorar a futuro y en presente. Luego, el otro concepto es la economía de control en clave. Esto significaba que todo estaba en manos del extranjero, del capital extranjero. Significaba baja calidad de vida, mucha pobreza, las ganancias iban completamente para el extranjero. Luego de esto empezaron lo que serían los gobiernos oligárquicos. Estos gobiernos eran muy cerrados, pero era un comienzo para un buen futuro. Y estos gobiernos lo que hicieron fue pedirle a Alberdi, un analista que sabía mucho sobre todos los aspectos de una sociedad, de un estado, de política, y lo que le dijo Alberdi fue que tenían que reformar todas las constituciones nacionales de toda Sudamérica, porque estas constituciones estaban muy enfocadas en lo que era la independización y estaban muy en contra para darle la espalda al extranjero. Y le dijo que tenían que reformularlas porque así no iban a progresar, porque necesitaban al extranjero para crecer y que también tenían que darle mucha ayuda a lo que serían los inmigrantes, que tenían que darle una mano porque la cantidad de habitantes que había en la zona era baja
Entonces, si venía más inmigrantes, había más mano de obra, había más habitantes, y si había más habitantes, Europa lo iba a tener en cuenta para crear lazos, negocios y demás. Estos gobiernos oligárquicos, las características eran, que tenían un pensamiento positivista y que creían en la economía liberal, pero también ayudó mucho al país, a todo lo que sería América, con acciones o procesos que ayudaron demasiado a la región. Por ejemplo, todas las aduanas, todos los productos y todas las exportaciones, todos esos ingresos iban al territorio. Eso significaba un progreso. También se crearon reformas legales, que estas reformas legales, una de ellas fue la creación de la propiedad privada. Esta propiedad privada lo que ayudaba era la exportación, producción y desarrollo de la mercancía y bienes. Esto le da una gran mano a las empresas locales y extranjeras, pero todo esto era posible con organización y con un buen seguimiento. Por lo tanto, se tuvo que crear el sistema monetario financiero. Luego también, en cuanto a lo económico, se creó una infraestructura gracias a la construcción de vías férreas, redes telegráficas, redes locales, los sistemas de agua potable, que le generaron un movimiento y una mayor calidad de vida, que esto significaba una mejor economía. También llegado al siglo XX o en el siglo XX, ya comenzaría lo que sería la extracción de petróleo. También se, se expandió o se invirtió mucho en lo militar, el poder militar, que era con el objetivo de de crecer en fronteras, de crecer en territorio, obviamente arrasando con todo lo que sería pueblo originario, pueblo aborigen, y también para mantener la, la seguridad en todo el territorio. También se invirtió mucho, se confió mucho en lo que sería la economía externa, que le pedíamos créditos para siempre ir progresando y para seguir funcionando mejor. Y como había dicho Alberti antes, invirtieron también en lo que sería los inmigrantes. Se impulsó y se ayudó mucho a los inmigrantes para que vengan con su mano de obra calificada, porque además de tener una mano de obra calificada y especializada, también iba a dar un nuevo espíritu y nuevas creencias o cultura a lo que sería la región. Por lo tanto, como antes había hecho también el imperialismo, se le dio educación. Esa educación era para todos aquellos europeos que no tenían estudios mínimos o básicos, se les daba educación para que se crean a futuro una mano calificada y para que pueda trabajar en diversas actividades. Luego de esto, de todos los funcionamientos que se crearon, empezó la crisis oligárquica, que básicamente fue causada por el mismo gobierno y por el pueblo, por el poder del pueblo, porque los gobiernos oligárquicos tenían el problema de que eran muy cerrados. A los campesinos y pueblos originarios no los dejaban votar y luego tampoco dejaban que otros gobiernos o otros intentos de gobierno gobernaran, o sean, simplemente tengan el derecho de postularse. Entonces el poder del pueblo hizo que cambien muchos aspectos económicos, porque había una economía liberal que no funcionaba para clases bajas, le daba un techo para progresar, entonces creció la crisis y se cambiaron muchos aspectos. Luego de las crisis oligárquicas, de los nuevos gobiernos y de los mercados internos y las independizaciones o autosubsisción de las regiones o zonas antes creadas en la división de trabajo, empezaron a crecer y a producirse muchas revoluciones. Una de estas fue la Revolución Mexicana, que la Revolución Mexicana fue entre dos facciones. La primera facción eran los revolucionarios. Un revolucionario es una persona que intenta cambiar totalmente el sistema. Intenta cambiar totalmente el sistema, no
no de buena manera, sino con lucha, con muchas otras cosas, y también estaban los reformistas de su bando, que los reformistas no trataban de cambiar totalmente el sistema, sino algunos aspectos. Esto significaba que iban a luchar en contra de los terratenientes españoles y extranjeros. Estas facciones enfrentadas tuvieron muchas luchas y tenían un lema. Cada facción tenía un lema. El lema de los revolucionarios era tierra y libertad. Tierra se refería a todo lo que sería sus tierras, su propiedad que les fue arrebatada y querían que sea suya porque en un momento y desde que nacieron estaban ahí y se les fue arrebatada. Y luego libertad, porque en el momento que ellos tengan sus tierras, eso para ellos iba a ser el significado de libertad absoluta. Y luego los terratenientes, el lema que tenían era paz y progreso. La paz se refería a que si había paz, el dinero iba a mantenerse, no iba a haber inflaciones, no iba a haber conflictos económicos. Y el progreso significaba en que si invertías el dinero, iba a haber un progreso. Obviamente este lema iba totalmente focalizado para las personas muy poderosas y para los extranjeros también poderosos. Luego la revolución en sí comenzó en 1910, con las facciones anteriormente explicadas y con el fin neto de derrocar el régimen de Porfirio Díaz. Su gobierno que estuvo comandando, con su gobierno oligárquico, estuvo comandando durante 34 años seguidos. El comienzo de esta guerra fue el alzamiento de armas comandado por Francisco Madero y contra el presidente. Esa lucha fue ganada por los revolucionarios y Francisco terminó siendo presidente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que los revolucionarios, los reformistas, no estaban de acuerdo, estaban en contra de Francisco, porque él al estar en su mandato, lo primero que hizo fue olvidarse del proyecto revolucionario, que era cambiar totalmente el sistema, y solo se enfocó en el poder que tenía. Entonces un caudillo llamado Emiliano Zapata se alzó de armas contra él, con todos los reformistas, revolucionarios, que eran conformados por campesinos y pueblos originarios, y fueron en contra de él y de Victoriano Huerta, que Victoriano Huerta había sometido mucho a los pueblos. Luego de esto, Zapata y Pancho Villa fueron los que comandaron y fueron al frente siempre en todas las luchas, y iban en contra de Victoriano Huerta y otro presidente más que estaba comandando en el lugar. Lo que fue sucediendo es que Zapata se fue adueñando de muchos territorios mexicanos, de muchos lugares, y por lo que empezó a crear reformas revolucionarias, reformas y juntas revolucionarias. Estas juntas revolucionarias iban con el fin de darle las tierras a todos los campesinos y pueblos originarios que se les habían arrebatado. Y también creó el Pacto Ayala en 1911. Este Pacto Ayala, a lo que se refería, era a darle agua potable y tierras a todo aquel indio, campesino y pobre. Esto también consistía que en esas tierras sean las tierras de los terratenientes anteriormente nombrados, los españoles. Estas tierras fueron arrebatadas o ganadas y